El tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer compartir de nuevo con ustedes un programa más que yo sé será no solo ilustrativo, sino que los moverá a todos a una profunda reflexión. En este instante lo que más requiere el país es generar empleos. Yo sé que tenemos una gran cantidad de prioridades. Ya hay veces que uno pierde la perspectiva qué es lo prioritario en el país. Si es mejorar la educación, si es mejorar la salud, si es Estado de Derecho con instituciones fuertes, si es el combate a la delincuencia común, si es el combate a la delincuencia organizada, el combate a la corrupción, todo es prioridad. Todo es prioridad en el país. E inclusive lo que decía al comienzo, la generación de empleo. Y los empleos no se pueden generar simplemente teniendo al gobierno central como la gran herramienta generadora. Ningún gobierno, y en las condiciones económicas actuales, en la mayor parte de países del globo terráqueo, aguanta sosteniendo como único factor los empleos de una nación. No se puede. Así de simple, no se puede. No puede con esa carga un gobierno. Por lo tanto, le corresponde al sector privado la generación de empleos como el primer motor para la generación de empleo. Es para la empresa privada. Economía que sostiene sus empleos en base a la cuestión estatal no sirve. Así de simple, está insana. Y en Honduras, para generar esos empleos requerimos de la empresa privada trabajando con la mayor capacidad. Pero igual, si no hay reoxigenación en esa empresa privada, reinversión en esa empresa privada por muchas razones, si no hay atracción y condiciones para atraer a más empresas a invertir, la economía se vuelve insana. Y esas son las condiciones que tiene Honduras en este momento. Por eso el montón de gente sin empleo, por eso las condiciones de pobreza, aún y con las mediciones nuevas que el gobierno conjuntamente con el BID, con Banco Mundial, nos han dicho que de 66% de pobres, de un solo cuetazo, con un nuevo modelo de medición, ahora solo tenemos un 42% de pobres. Y que vea que la intención aquí no es dañar por el prurito de cuestionar al gobierno, que se les quite eso de la cabeza a alguna gente. No. Habemos hondureños que pareciera por lo constantes que somos en el combate a la corrupción, en esto, en lo otro, en aquello, que se está contra alguien y no es así. Si tuvieran la capacidad de monitorear por dentro lo sano que somos un montón de gente y cuya visión nomás es ver a Honduras diferente, con instituciones fuertes, respetuosas de la libre expresión de la gente, respetuosa de los procesos electorales, se darían cuenta que todos queremos ver a una Honduras mejor. Y en ese sentido, para nosotros, generar empleos es fundamental en este instante. Por eso el tema de hoy, relacionado con las reformas que el Congreso hizo a las zonas libres el jueves anterior. Se va a parecer mucho al programa de Melgar de ayer, ¿verdad? Pero no importa, porque tenemos infinidad de aristas nuevas que abordar. Me encanta ver al ex canciller Mario Canaguati de nuevo aquí en el programa. Solo me recuerdo cuando Mario estaba en campaña, que tenía una propuesta que me encantó desde que la vi, Mario. Es decir, en esta región, como llueve al año solo estos milímetros, se recoge esto de agua, aquí vamos a producir esto, lo otro, aquello. En esta otra región, como llueve en abundancia, esta región es para esto, la otra es para esto. Pero Mario no fue presidente, y además como que se retiró de la vida pública
él se metió a sus cosas privadas. Creo que Pepe Lobo intentó también con un plan volver a reclasificar las zonas de Honduras y en función de eso condicionar esos sectores a hacer determinadas actividades por la geografía, por el agua, por ser fronterizos o por estar lejos de la frontera. Así que me complace tener a Mario Canaguati hoy como uno de los grandes impulsores para estas reformas a las zonas libres. Pero bueno, las zonas libres también tienen gente que las critica porque se exonera de impuestos municipales, se exonera de impuestos sobre la renta, se exonera los aranceles y hay gente que cuestiona que entonces, si no se paga impuestos, ¿cómo se va a sostener esto? Por eso lo interesante del programa, hablar de todas las aristas, la importancia que tiene las reformas a estas zonas libres, de ahí que se desprende la pregunta que va a formular en este momento la compañera Jennifer Girón, a quien saludo. Buenos días, Jennifer, feliz lunes. Para todos y por eso nosotros iniciamos trabajando y preguntándoles a ustedes una pregunta pues que genera pues mucho interés o debería de en toda la población. Vamos a hacerla. En las condiciones actuales de Honduras, ¿cuánta inversión atraemos con la exoneración de impuestos arancelarios, pago de impuestos sobre la renta e impuestos municipales? Es una pregunta de mucho análisis y esperamos que aquellas personas que constantemente nos escriben sobre estos temas económicos lo hagan esta mañana y recurran a las redes sociales. Recuerden que nos encuentran como Frente a Frente HN, es nuestro usuario oficial y verificado en Facebook y en Twitter. Les repito, en las condiciones actuales de Honduras, ¿cuánta inversión atraemos con la exoneración de impuestos arancelarios, pago de impuestos sobre la renta e impuestos municipales? Esperamos su participación a lo largo del programa. Frente a Frente presentó el tema del día. Entonces quedamos totalmente claros. Si no hay suficiente inversión, no hay la generación de empleos que el país requiere en este momento. Dígame una forma usted de generar empleo. Piénselo. Dígame una forma para generar empleo, si no es que venga alguien e invierta el dinero que tiene o el dinero que quitó prestado. Va a requerir de mano de obra, del trabajo. Ya consiguió el capital, invierte y luego va a requerir de manos para poder multiplicar esa riqueza. Es la forma, esa es la forma. ¿O usted ha pensado alguna vez que el gobierno absorba a todo mundo? Somos 9 millones. Una población económicamente activa de ¿cuántos aproximadamente, Mario? 3 millones de personas. 3 millones de personas. No caben en el aparato público para trabajar todos ahí. No caben. Sería una economía trabajando simplemente para el gobierno, para que éste dé empleo. Y sabemos también cómo resultan las empresas administradas por los gobiernos. El hecho es que necesitamos inversión. Vamos a hablar de esa inversión y relacionarla con la pregunta que hizo Jennifer Girón, que la vamos a ver en pantalla nuevamente para que usted reflexione antes de escuchar a nuestros invitados. En las condiciones actuales de Honduras, ¿cuánta inversión atraeremos con la exoneración de más impuestos arancelarios sobre la renta e impuestos municipales? Nuestros invitados hoy, don Mario Canaguati aquí, en el lado izquierdo del set. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está usted? Muy bien, saludándolo y agradeciéndole por permitirme estar aquí con ustedes. Desde que el Congreso hizo las reformas, le dije a Carlos, búscate a Mario o a su hermano, Jesús le dijo, para que hablemos de ese tema.
Bueno, ya sí fue, lo tenemos hoy aquí. Nos acompaña también Evangelina Argueta, que es la coordinadora del proyecto de la maquila de la Central General de Trabajadores CGT. ¿Qué Buenos tal? días. ¿Cómo está usted? Muy bien, Renato, gracias. Usted es sanpedrana, ¿verdad? Sanpedrana, por Y- nacimiento, Por nacimiento, bueno. Auténtica sanpedrana. auténtica. Jaime Enrique Villegas, ¿quién niega su localidad también? Nadie. ¿Qué tal, diputado Jaime Enrique? Bienvenido, Bien, buenos Renato, días. Muy bien, buenos ¿Dónde días. nació usted, Jaime? En La Ceiba. Ah, usted es nacimiento. ceibeño. Desde los 14 años vivo en San Pedro. ¿Se vino a jugar fútbol a San Pedro Sula? ¿O sus padres se vinieron No, para mis San Pedro padres Sula? ya se vinieron para San Pedro Sula. Ah, muy bien. Y Juan Diego Zelaya, que es otro diputado capitalino, ¿verdad, Juan Diego? Capitalino, Renato, un placer estar aquí con ustedes, don Mario, Evangelina y el profe Villegas, siempre un placer. Muy bien. Vamos a ir a la primera pausa comercial, pero yo les pido que estén atentos al desarrollo del programa. Será un programa interesantísimo. Ya regresamos a Frente, gracias a Útiles de Honduras. Les recordamos el tema y pregunta de esta mañana para que ustedes participen en las redes sociales de Frente a Frente, HN, Facebook y Twitter. En las condiciones actuales de Honduras, ¿cuánta inversión atraeremos con la exoneración de impuestos arancelarios, pago de impuestos sobre la renta e impuestos municipales? Recuerde que puede vernos también en vivo a través de la aplicación de Telebricentro y página web. Participe con nosotros. Mientras revisamos, porque este programa, como lo hacemos siempre, con gráficas para que usted se ilustre mejor de lo que hoy los panelistas nos van a decir. Así que primero recordemos lo que pasó el jueves. ¿Fue la aprobación de estas reformas en el Congreso? Jueves. El jueves, ¿verdad? En el Congreso Nacional. Con la dispensa del segundo debate, los diputados del Congreso Nacional aprobaron reformas a la ley de zona libre en Honduras, con el argumento que son necesarias para generar un adecuado clima de inversión. Porque en esta nueva reforma lo que estamos haciendo es simplificando los procesos. Ahora ya no tendrá que hacer informe, por ejemplo, en 4 instituciones de gobierno, sino que en una sola, que es la Secretaría de Desarrollo Económico. A partir de la vigencia de las reformas de la ley de zona libre, las mercancías procesadas en esta área podrán ser reexportadas libres de impuesto, gravámenes y demás contribuciones fiscales municipales o distritales. Y las mercancías con origen de conformidad a tratados firmados por Honduras no estarán sujetas al pago de aranceles. Como un principal motivo de corrupción, la evasión del fisco. ¿En qué consiste declarar zona libre a Puerto Cortés? Justamente, ¿verdad?, en evadir los impuestos que requiere traer cualquier tipo de material, cualquier tipo de cosas que se traen desde el extranjero, y hoy a través de esta ley se le está dando una ampliación por alrededor de 10 años para que las empresas puedan funcionar en el país sin que tengan que pagar impuestos. No, en absoluto. Aquí es importante manifestar, no se está dando ninguna exoneración adicional a la que ya lo da la ley desde hace 44 años. No hay nuevas exoneraciones, es simplemente lo que ya está estipulado en la ley. Las reformas de esta ley se aprobaron con 28 votos a favor, hecho que generó diferentes reacciones entre los diputados. No, ni siquiera con el mínimo. Si usted puede ver y toma el video, el joven, allá están votando como 20 personas y aquí como 6, sin que esté la ley en los ordenadores y sin que aparezca la votación en la pantalla. A mí que no me vengan con cuentos que el sistema está malo. El sistema no está malo, lo que pasa es que lo manejan a su gusto. Las modificaciones de la ley contemplan que además la administración del territorio de la zona libre será decisión de la Secretaría de Estado en el despacho de Desarrollo Económico. La polémica es difícil evitarla y siempre estará entre los que opinan que no es evasión de impuestos, es exoneración, ese es el término. En evasión existe de manera inherente un ilícito, algo premeditado. Exoneración es el marco legal para estimular a la gente a invertir en esas zonas libres. Esa polémica siempre va a estar
y hoy no estamos exentos a propósito de exoneraciones de esa temática. Yo no sé cómo lo mira Mario y le voy a hacer la pregunta así a todos los presentes en el panel, ante la visión que hay de que el país lo que requiere es impuestos, pero la otra visión que el país también requiere en las condiciones políticas y económicas actuales de ser atractivo para los inversionistas. Mario. Muy buenos días, Renato. Un gusto estar compartiendo con distinguidos invitados. Yo quiero hacer una separación entre lo que es la ley orientada a crear incentivos para poder de alguna forma, a través de ellos, tratar de ver de qué manera podemos consolidar la industria existente, que representa más de 3.000 millones de dólares y 168.000 trabajadores, y al mismo tiempo estimular nuevas inversiones nacionales y extranjeros a largo plazo. Si ustedes revisan un poco la historia, se hizo una modificación el 2013, donde se estableció un tiempo máximo de estos incentivos que culminan el 2025. Esto estaba trayendo como consecuencia el hecho de que las empresas existentes habían prácticamente mermado su crecimiento y lo único que había era un crecimiento por gravedad, que lógicamente era positivo. Logramos importantes crecimientos en lo que es la parte de exportación y bastantes importantes crecimientos también en lo que es la parte de empleo. Esta ley viene a ordenar la parte de la seguridad jurídica y a identificar la relación que el empresario va a tener con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo Económico, con el Ministerio de Finanzas y con Aduana. Y establece todo lo que son controles que de alguna forma van orientados no solamente a incentivar lo que es la inversión, sino que a controlar para darle transparencia a todo el proceso. Ejemplo, antes había que solicitar el permiso en el Ministerio de Desarrollo Económico y el dictamen lo tenía que dar el Ministerio de Finanzas. Eso era un proceso que tardaba entre 3 a 4 meses. Y lógicamente para un inversionista que viene de afuera eso es bastante tiempo. Ahora el permiso se da en el Ministerio de Desarrollo Económico y solamente se notifica para entrar al registro de exonerados, de tal manera que ya se tenga en consideración el hecho de que esta persona eventualmente va a tener todos los beneficios que permite la ley. 2, lo que es la parte de las compras locales. Era un problema muy serio porque se manejaba todo lo que es un listado que antes era aprobado por Finanzas, ahora es aprobado por el Ministerio de Desarrollo Económico. Una vez hecho el dictamen correspondiente de las necesidades de los materiales que se van a utilizar, pasa al Ministerio de Finanzas para que ellos lo metan a un sistema PAMEX ya electrónico, iniciativas que hemos estado trabajando con el gobierno y eso hay que aplaudirlo, para que una vez aprobado por ellos, se emitan las órdenes de compra y se lleve el control de todas las compras que se están haciendo para poder garantizar que eso forme parte de la parte productiva. Después de eso, Renato, la otra reforma importante es el hecho de que hay más controles en la aduana. Ahora en adelante se va a tener todo lo que son cámaras para poder controlar la salida y entrada de personas, de vehículos, de contenedores y de mercancías. De tal forma de que una de las intenciones que nosotros teníamos era darle transparencia a todo este proceso. Y luego lo que es la parte de las importaciones y las exportaciones, que también se hace a través de SARA, otro paso importante en lo que es el gobierno electrónico, de tal forma de que ya tenemos un control absoluto de lo que son las exportaciones y las importaciones. Así que no hay duda de que aquí hay que agradecerle al presidente de la República y a sus ministros, al presidente del Congreso y a sus congresistas, a sus diputados, porque no hay duda de que después de que vimos la estadística del año pasado, donde solamente se generaron 32.000 empleos y 16.000 de esos empleos fueron generados por el gobierno, teníamos que salir con una iniciativa para poder estimular mucho más lo que es la inversión en forma general. Esta ley abre un abanico de oportunidades no solamente para la maquila, para los call centers, para los fabricantes de partes de automotrices, para lo que son los parques tecnológicos que los estamos promocionando y espero que en poco tiempo los podamos tener en práctica. Estamos viendo las posibilidades de hacer un clúster de zapatos, no se fabrican zapatos en la región. Entonces,
tomando en consideración las grandes necesidades que hay en el país, lógicamente nos enfocamos en todo aquello que de alguna forma nos podría estimular la parte de empleo y ser mucho más agresivos en ese sentido. Mario, ¿cuántos empleos se generan en estas zonas? Miren, yo quisiera pasar la gráfica, no sé si la ven, de lo que ha significado el empleo cuando hicimos un compromiso con el presidente de la República y el presidente del Congreso. Y por eso es que, siendo ciudadanos responsables, sin meterme a la parte política, hay que reconocer de que definitivamente se hicieron cosas sumamente interesantes. El 2017, después de que hubo el proceso electoral difícil, el presidente hizo un compromiso con nosotros de que se iba a hacer una reforma a la ley, de tal manera que pudiéramos tener una ley que se mejorara a la de Nicaragua, a la de El Salvador, a la de Haití, a la de Guatemala, y que lógicamente tuviéramos la capacidad para poder competir con países asiáticos, del Medio Oriente y países africanos. Leamos la gráfica, Mario, por favor. Lo que dice ahí. El 2019, después de hacer inversiones importantes, tomando en consideración algunos elementos que sucedieron con los problemas de arancel con Asia, nosotros tuvimos un crecimiento de $300 millones de exportaciones adicionales y empezamos con un crecimiento el 2017 de 12,000 nuevos empleos sumados a los 7,000 nuevos empleos del 2019 y estamos programando ya con listados confirmados por las empresas que nos han hecho solicitudes 15,456 nuevos empleos para el 2020. Vamos a ver, en el 2017 cayó la generación de empleos en el país. El 2017, de manera estrepitosa, lo estamos viendo ahí en esa gráfica. Sí, o sea, nosotros vemos lo que significa, esas son empresas extremadamente vulnerables y que lógicamente dependen de la parte política y de lo que es la situación económica del país. Entonces nosotros vemos una reducción considerable del 2016 al 2017, tomamos la decisión, empresarios locales, de ver la forma de acompañar al gobierno en inversiones y como resultados estamos viendo de que empieza una gráfica hacia la alza donde pasamos de 2.460 empleos a 2.563, pero con un despegue importante de 2.800 millones de dólares y estas son exportaciones solamente a Estados Unidos. Si usted ve la gráfica a la izquierda, ya sumamos lo que son los arneses eléctricos, todo lo que es la parte de fabricación de partes automotrices y metemos exportaciones a Centroamérica y a Europa. O sea que nosotros el año 2019 superamos los 4.500 millones de dólares, siendo la actividad económica que más exporta hacia Estados Unidos y que más genera trabajo. Bueno, estas son gráficas de Banco Central. O sea, tienen el sustento que de alguna forma dan a conocer que todo lo que hemos venido diciendo en los diferentes medios está sustentado y que lógicamente los resultados los estamos viendo. Lo que no podemos es conformarnos con 15,000 empleos, licenciado Renato. O sea, definitivamente nosotros tenemos que ser más agresivos. Lo que tampoco podemos es concentrar la actividad económica solamente en la costa norte. Tenemos que buscar alternativas para desarrollar todo lo que es la parte de parques industriales, agrícolas, parques tecnológicos, parques orientados a lo que es la tecnología, a los zapatos. Tenemos que ver qué hacemos con lo que es la parte de turismo y lógicamente ver el potencial, como usted lo dijo anteriormente, tomando en consideración las consideraciones de las zonas, de cómo podemos hacer en Valle, en Choluteca, en Colón, en Atlántida, en la parte de Comayagua, ahorita que viene el nuevo aeropuerto, y lógicamente seguir haciendo lo que corresponde. Ahora, este simplemente es un documento, este refleja la seguridad jurídica que permite que los proyectos que antes se hacían, le voy a poner un ejemplo, para poder construir una fábrica de 1,000 personas donde la inversión era $2,5 millones de dólares, ahora ya estamos hablando de inversiones de $93 millones en la fábrica de hilo. Y para que usted tenga una referencia, una fábrica de hilo fabrica 1,000 millones de libras a la semana. Esto representa una cantidad de empleos de 500 empleos. Para producir eso en tela necesita 4,000 empleos, necesita 1,000 empleos. Y una vez transformado el hilo a tela y de tela a confección final, necesita entre 4,000 a 7,000 nuevos empleos. Ya hay 3 fábricas que están produciendo 3,000 millones de libras de hilaza en San Pedro Sula. Esto lo que está haciendo es que estamos sumando a la cadena de suministros
más materiales, más materia prima que antes importábamos, que ahorita se están fabricando en el país, que está consolidando la industria textil y que lógicamente está permitiendo que eventualmente nosotros tengamos una generación de empleo bastante importante, respondiendo a las grandes necesidades que hay en el país en ese sentido. Muy bien, muchas gracias por esa introducción, don Mario Canaguati. Vamos a escuchar la opinión de Jaime Villegas, Evangelina Argueta, Juan Diego Zelaya, inmediatamente después de la pausa, no sin antes repetir estas cifras. A mí me gustan las cifras para sustentar. Y luego cuando retornemos de la pausa nos vamos a ir hacia esta. Miren ustedes el crecimiento de las exportaciones por inversión más integración, cadena de suministros. Vamos a ver aquí, las exportaciones de Honduras en prendas de vestir a Estados Unidos entre 2013 y 2019. Ya ven ustedes cómo dejamos de exportar, sobre todo en los años aquellos de la conflictividad política. Nos levantamos un poco con 2.563 millones de dólares en el 2018. Nos levantamos un poco y en el 2019 igual. La cifra que ven en pantalla ustedes, 2.819 millones. Y la otra gráfica, las exportaciones de la maquila, por favor, quiero ver el titular de esta gráfica. Exportaciones de maquila, igual entre 2013 y 2019. Ahí está metido ya arneses eléctricos, exportaciones a Centroamérica, que ya superamos los 900 millones de dólares, más a exportaciones a Europa. En el 2019, 4.438 millones. Bueno, yo estoy consciente que ahora atraer inversión es cosa seria, ¿verdad? Entre menos estímulos hay para los inversionistas, menos inversión hacen estos. Yo estoy convencido de eso. Sé que Nicaragua hubo un momento cuando creó condiciones que mucha gente se estaba yendo a invertir a Nicaragua. Comprendo a la gente que dice, bueno, pero es que no pagan impuestos, están exonerados de esto, están exonerados de lo otro, están exonerados de aquello. Y ahí está el debate interno que todos tenemos entre exoneraciones y generación de empleo. Entre exoneraciones y generación de empleo. Y el impacto que tenga la actividad en la economía nacional. Y yo ahí cuando me dé el espacio le voy a dar a conocer exactamente números que son importantes para que la gente conozca. Ese es el debate que tenemos hoy con gente que conoce de la materia, así que yo sugiero su atención después de la pausa. Escucho a Evangelina, escucho a Jaime Enrique y también a Juan Diego Zelaya. Ya regresamos a Frente a Frente, gracias a el nuevo paquete residencial. Llegamos a las 7 de la mañana con 38 minutos y esto es lo que tenemos en las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula. La plataforma tridimensional Waze nos está mostrando el flujo de vehículos, el parque vehicular intenso sobre la capital de la República, y hay puntos importantes como este Paseo La Reforma que está reportando un rojo intenso. Mire cómo está Comayagüela, toda la primera avenida, 10ª calle, segunda avenida, luego el sector del Chile. Es fuerte el congestionamiento. Hay un accidente vial justamente en la rotonda que une al Boulevard Juan Pablo II con el Boulevard Centroamérica, y aquí está la consecuencia. Los vehículos varados y una intensa cola de vehículos transitando en rojo. Así que ni lo intente en este momento por el Boulevard Centroamérica. Ojo con eso, ni lo intente. Mire cómo está, totalmente saturado. No hay forma de pasar y justamente por ese accidente vial. Así que las autoridades, por favor, correr para ese lugar para mitigar ese accidente vial, despejar la zona porque muchas personas están varadas en ese punto. La CA6 también altamente saturada cerca de la colonia Vía Nueva. Tenemos fuertes congestionamientos en San Pedro Sula que aparecen en el Boulevard del Este. Boulevard del Sur también intransitable esta mañana, pese a que hay presencia policial, o no sé si es lo que está causando este tránsito vehicular tan pesado. 9 kilómetros por hora la velocidad máxima en ese punto, y el Boulevard del Este, Boulevard del Norte. Información con inmediatez que llega a usted por cortesía de la Fundación Televicentro para facilitar su vida. Pendiente, seguimos monitoreando.
El tema esta mañana: en las condiciones actuales de Honduras, ¿cuánta inversión atraemos con la exoneración de impuestos arancelarios, pago de impuestos sobre la renta e impuestos municipales? Es la pregunta que le hicimos también a los usuarios y a nuestros invitados. Vamos a ver algunos de los comentarios en Twitter. Ismael Cepeda Galo del FOSDE nos escribe, dice que nos han vendido la ilusión que el modelo de atracción de inversiones nacionales y extranjeras sea a través de los privilegios fiscales. Más de 3 décadas y no solo convirtiéndonos en un paraíso fiscal, sino en un infierno tributario, ya que se debe sacar impuestos de algún lado. Norman dice, no es tanto lo que se traiga, lo importante es lo que se quiera subsistir en el país, es la que se pueda subsistir en el país, dice. Glenn dice que la verdad es que no sería tan necesario exonerar impuestos si tan solo no se los robaran. Las maquilas realmente solo existen en lugares donde la mano de obra es muy barata, lo que es un indicativo de un país muy pobre. La salida es otra, es poner orden. Mauricio Lara dice que está comprobado que cuando los impuestos son menos, la recaudación es más. Los altos impuestos corren a cualquiera y aparte de bajar los impuestos hay que hacer más pequeño el gran Estado que es sostenido con los altos impuestos. No más impuestos, coloca el hashtag. También el empresario Eduardo Facusé dice que se deben dar incentivos fiscales, solo lo que opera en el mercado externo, exportaciones, turismo internacional, más toda transacción que opera en el mercado interno debe pagar tributos. También nos escribe Víctor Alexis Madrid, muy poca, dice, los inversionistas requieren seguridad jurídica, un país sin corrupción, un país más seguro. Jennifer Reyes saluda a Evangelina Argueta y dice Alan Alvarenga, en Estados Unidos nadie está exento de pagar impuestos y por eso son desarrollados. Y ojo, aquí nadie mete mano a las arcas así como aquí. Y la empresa privada no quiere pagar impuestos aquí, muy bien, que dan empleo pero trabajan hasta 12 horas y con un sueldo raquítico. Saludos, dice Jennifer. Y Alan Alvarenga, además, quien no quiere trabajar en el gobierno si con un salario de 50,000 sin hacer nada a cualquiera le cae bien, si no, pregúntele al diputado a la par suya, mientras que en una empresa privada se trabaja de 7 de la mañana a 6 de la tarde, ganando menos del mínimo y la empresa no paga impuestos. Tenemos un último comentario. Lelis dice, ninguna inversión. Recuerdo que desde el evento fallido Honduras is Open for Business en San Pedro Sula han venido ofreciendo que la inversión vendrá como solución a todos los problemas de Honduras. Todavía estamos esperando los famosos 700,000 empleos que prometieron en campaña. Gracias por esos comentarios hondureños sobre la pregunta que les tenemos planteada esta mañana. En las condiciones actuales de Honduras, ¿cuánta inversión atraemos con la exoneración de impuestos arancelarios, pago de impuestos sobre la renta e impuestos municipales? Continuamos. El Honduras 2020. No, correcto, pero usted participó en la organización de aquel gran evento. Open for Business. Honduras. Abierto a la inversión, Open for Business. Correcto. Allá yo estuve allá, que vinieron expresidentes y dijimos muchos, esto puede ser un comienzo, pero bueno, luego se fumó. Ok. Yo sé que Mario tiene muchas aristas de este tema. Pero viendo lo que la gente escribe, me gustaría escuchar la opinión de Jaime, de Juan Diego y de Evangelina. Sabemos que todas estas empresas en zonas libres no pagan impuestos de venta, municipales, aquí los tengo. Pero decía Mario, generan un gran impacto en la economía y eso es lo que yo quiero escudriñar esta mañana. ¿Cuánto impacto generan en la economía? Y hacer una comparación, impacto económico versus exenciones en los impuestos. Yo quiero estar completamente claro porque es la única manera de poner claridad también en el horizonte para que la gente comprenda los efectos que tienen estas exoneraciones. Ya vamos a hablar de las otras exoneraciones también, que son más de 42,000 millones de lempiras. ¿Cuánto impactan en la generación de empleo? ¿Cuánto impactan en la economía nacional? Tenemos que hablarlo así, sin sesgo, sin prejuicio, solo por el bien de Honduras. Evangelina. Gracias, Renato. Mire, es importante también ver de que entre la exoneración y la generación de empleo, entre esos dos están las personas más claves y son los trabajadores, ¿verdad? La clase trabajadora en esta industria es de la mejor mano de obra que tenemos, ¿verdad? Y a nivel de la región.
Pero aquí yo creo que es importante que esta reforma sí se haya dado, estamos totalmente de acuerdo porque a las empresas les genera certidumbre, porque no debemos de olvidar que este modelo de industria es a nivel del mundo y hay competencias aquí, cerca tenemos Nicaragua, El Salvador, Guatemala, que la industria está ahí sobreviviendo. Pero también hay algo bien interesante, los trabajadores estamos colocando en la mesa de discusión alrededor de esta iniciativa que se generó y que ya está aprobada la reforma, es que los trabajadores también necesitan llevar unos temas. Por ejemplo, Renato, ¿cómo puede ser posible que un trabajador en una cafetería, dentro de una maquila, por comprar una baleada, por comprar un desayuno, está pagando impuestos? Está pagando el 15% de impuesto. El impuesto sobre la renta, fíjese que hay trabajadores que nos están diciendo, pues estamos en las negociaciones colectivas, contratos colectivos y todo, dicen, pero ¿para qué más aumentos si me lo están quitando en el impuesto sobre la renta al final de año? Los trabajadores sí pagan impuestos, entonces aquí hay algo que hay que mejorar y hay que ordenarlo, y yo creo que es importante pedirle al gobierno a través de la comisión bipartita y tripartita que tenemos, porque ya pusimos estos dos temas en la mesa, que necesitamos revisarlo, porque entró el nuevo aumento al salario, ¿verdad? El 7.5, pero este año iniciaron a pagar el impuesto en la alimentación. Hay empresas donde tenemos convenios colectivos donde la alimentación le genera un subsidio y está muy bien, pero se está quitando entonces con ese impuesto que están pagando. Nosotros creemos que hay que ver esto en igualdad de condiciones. Los trabajadores también, cuando sale ahorita la noticia que fue aprobada la reforma, nos abordan y nos dicen, ajá, y más beneficio para los empresarios, y sí, o sea, tienen toda la razón y estamos totalmente de acuerdo que esta reforma se hayan dado, pero por favor, señor gobierno, necesitamos que estos temas los revisemos. Aquí no hay igualdad de condiciones, ¿verdad? Estamos compitiendo, Renato, yo conozco mucho el tema de Centroamérica, 168,000 empleos directos que tiene Honduras, a 124,000 que tiene Nicaragua. Mire, hay momentos que a nosotros nos preocupa porque Nicaragua, aún con la situación política que tiene, o sea, la industria se ha mantenido y tenemos conocimiento de algunas inversionistas de Honduras que están instalando más trabajo en Nicaragua. Entonces, yo creo que también nosotros sí necesitamos generar en este país también el tema de seguridad jurídica. Nosotros sí necesitamos ir revisando una serie de temas alrededor. ¿Por qué los trabajadores están súper endeudados? ¿Por qué se da la ley de alivio? ¿Por qué? Entonces, o sea, sí estamos generando condiciones en los centros de trabajo, comparados los centros de trabajo con Asia, por ejemplo, y aún con países de aquí de Centroamérica, las condiciones de Honduras están mejores. Somos vigilantes de que en los centros de trabajo haya seguridad, la salud. Estamos generando proyectos de vivienda, fíjense, para que los trabajadores tengan acceso a este proyecto de vivienda, pero nos encontramos en muchos casos que no pueden tomar la vivienda porque no le ajusta el salario, aún con todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, es necesario la mejor voluntad de este país, de todos. Renato, esos 168,000 empleos directos, en las diferentes comunidades que hay en este país, ahí está la inversión de Maquila. Usted se imagina una persona que traslada los trabajadores en un transporte, se imagina cuando los trabajadores van al pueblo, donde llevan un dinerito, invierten, o sea, la Maquila genera una inversión enorme. Quien diga que está en contra de estos 168,000 empleos directos, quien esté en contra de la Maquila, creo que está equivocado y debe revisarlo. No es el hecho de decir que en la Maquila hay una explotación, no es eso el tema es cómo contribuyo a que los trabajadores tengan una calidad de vida, un empleo digno, relaciones laborales dignas. Mire,
en las negociaciones de contratos colectivos, Renato. En algunas empresas, y lastimosamente con el respeto que se merecen muchos hondureños que están al frente de esas empresas, son tan difíciles los mismos hondureños que el mismo dueño, el mismo inversionista, contratos colectivos que nos cuesta lograrlo, nos está llevando más de un año, año y medio, una negociación colectiva. O sea, nosotros como trabajadores nos hemos propuesto que ese salario que el trabajador percibe lo lleve lo más íntegro que pueda a su casa. Por eso tratamos que las empresas le den la alimentación gratis, el transporte gratis, becas para los trabajadores, hay asistencia por lo menos en la educación, con los bolsos educativos, la salud, los riesgos profesionales que los trabajadores, porque la maquila genera problemas de riesgos profesionales, se está trabajando el tema de centros comunitarios, se está trabajando muchos temas que mucha gente la desconoce, que mucha gente piensa que la maquila son centros de explotación. Yo estoy en el día a día y yo no puedo decir eso, pero sí necesito decir que es necesario revisar varios temas, como el pago de impuestos, y fíjese que conocí anoche de uno de los grupos más grandes de maquilas que tenemos en Honduras, que le está a la alcaldía de Choloma, le está pagando 66 millones de lempiras en impuestos de los trabajadores. No digamos, no tengo el dato de cuánto paga todo Choloma a la alcaldía municipal. Y Choloma, Villanueva, necesitan mejorarse con todos los impuestos que pagan los trabajadores. Los trabajadores dicen, ¿dónde está mi dinero que pago todos los años? Estoy pagando esas cantidades de impuestos. Entonces, ¿cómo hacemos con esta situación? ¿Cómo hacemos con este tema que están exoneradas las empresas y está bien? Pero el país también necesita los impuestos. Ningún país va a salir adelante si no toma impuestos. Pero busquemos entre lo justo y lo que es correcto. Es una buena participación para reflexión de Mario en la siguiente intervención, porque las exoneraciones, Jaime, y eso tenemos que admitirlo, en este momento se han granjeado una tremenda antipatía, sabiendo que en algunos casos estimulan y que quienes reciben esas exoneraciones pueden sustentar que le generan riqueza al país y que le generan empleo. El problema es que hay otras exoneraciones que no están cumpliendo su cometido. 42 mil millones de lempiras en exoneraciones. Yo no acabo de entender por qué no hay depuración en ese asunto. Y escucho que es un tema de controversia frecuente entre ustedes los empresarios y el gobierno. Y entonces, cuando vienen reformas como estas, la del jueves en el Congreso, todo mundo echamos al mismo costal las exoneraciones y enlodamos las buenas exoneraciones producto de las malas que no le están rindiendo frutos a Honduras. Es correcto, Renato. Esta iniciativa de ley fue introducida e impulsada en el Congreso Nacional por el presidente de este Poder del Estado, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Y el objetivo principal de estas reformas es proteger esos 168 mil empleos que ya existen y promover nuevas inversiones, ¿verdad? Le voy a poner, por ejemplo, mañana se va a colocar la primera piedra en un complejo de más de 160 mil metros cuadrados que va a ser el parque industrial techado más grande de Latinoamérica. Esta gente estaba esperando esta ley para decidirse a invertir más de 1.000 millones de lempiras en el sector del Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Ahí va a ser ese parque que va a generar aproximadamente 7.000 empleos directos, más los empleos indirectos que vienen y el derrame económico que se va a producir como se produjo en Choloma, en Villanueva, que alrededor de las maquilas se formaron muchas empresas que pagan sus impuestos, que generan mano de obra. La ley nuestra es pionera en América Latina. ¿Qué pasó con Nicaragua, El Salvador, Dominicana, Haití? Tomaron como modelo nuestra ley y la mejoraron. A la ley anterior le quedaban creo que 5 años, Mario. 5 años. 5 años. Entonces, claro, si solo quedan 5 años, ¿por qué voy a invertir en Honduras? Entonces, con estas reformas se le está dando un plazo más largo
¿verdad? Ese es el único beneficio que se le está dando a los empresarios que inviertan en este rubro, extender el tiempo para poder garantizar su inversión, para que vengan nuevas inversiones, ¿no? Usted no sé si recuerda en qué gobierno en el departamento del Paraíso se le impuso un gravamen por puro producido, creo que de 5 centavos de dólar. La mayor parte de esas pureras se fueron para Nicaragua y no regresaron. Eso es lo que queremos evitar, que se vayan los que ya tenemos a invertir a otros países con mejores condiciones que las nuestras. Entonces ese es el fin primordial de estas reformas. No hay ninguna exoneración adicional a las que ya tienen. Muchas gracias, Jaime Enrique. Juan Diego. Renato, quisiera recalcar la introducción que usted hizo. La mejor manera de combatir la pobreza es generando progreso. ¿Y quiénes generan progreso en el país? Los empresarios, tanto los pequeños, medianos como los grandes. ¿Qué nos toca a nosotros como gobierno, ya sea ejecutivo o legislativo? Es crear un ambiente, un clima de inversión, de estabilidad, de seguridad jurídica, para que ellos sigan invirtiendo o para que no se vayan, como bien lo dijo el profe Villegas. Son 168,000 empleos directos que genera la maquila. El objetivo de esta ley, el objetivo de que se haya introducido en el Congreso, de que el doctor Oliva haya consensuado esto, que también el Ejecutivo participó en esto, la Asociación Hondureña de Maquiladores, los trabajadores, son 300 empresas o más que se dedican al tema de la maquila, más de 33 organizaciones sindicales. ¿Cómo logramos que esto se quede en Honduras? Después de lo que ya hemos venido hablando de lo que está pasando en el mundo. Vivimos en un mundo global, competimos con otros países. ¿Cómo le damos más competitividad al país para atraer inversión y no espantarla? De eso se trata esta ley, de proteger los empleos que tenemos, de proteger la inversión que hay en el país, que nos debe de llenar de orgullo también, Renato, que si no me equivoco, Mario, la mayor parte de esta inversión está en manos de hondureños. Y eso nos debe de llenar de orgullo. ¿Cómo atraemos más? Son 15,000 empleos los que se van a generar este año 2020 gracias a este tipo de iniciativas. ¿Pero cómo logramos más? Son, si no me equivoco, 150,000 jóvenes que salieron al mercado laboral el año pasado y solo se generaron 34,000 empleos, que no es malo, pero ¿qué más podemos hacer? Para mí el tema o el modelo que se ha venido construyendo desde 1976, bipartito, tripartito del sector maquila, es un modelo que deberíamos de aplicar y emular y extrapolar a otros sectores. Yo tuve la gran ventaja de haber estado en el Infop. Hay un programa que se maneja con la maquila que se llama Pro5, que tiene que ver con fortalecer las capacidades de los que trabajan en el sector maquila. Ahí es donde tú ves una alineación perfecta entre lo que es la demanda de formación o de capacitación de habilidades con la oferta. Lo manejan ellos completamente. El gobierno solamente apoya con recursos para que esa formación se pueda dar. Si no me equivoco, fueron 800,000 personas las que han pasado desde el 2001 con el tema de Pro5. Entonces, esta iniciativa son reformas, no es una ley nueva, solamente son reformas para poder ampliar los incentivos que tienen. Si ves el balance entre lo que es la famosa exoneración y todo el derrame económico que se deja en el país a los empleados, a las empresas que consumen bienes y servicios aquí localmente, el balance es positivo. Aquí la pregunta es, ¿qué más tenemos que hacer? Aparte de la ley, ¿es suficiente esta ley? Es buena. Y gracias a Dios nos pudimos poner de acuerdo Congreso, Ejecutivo, trabajadores, empresarios. Pero hay que hacer más. Y hay que ver a dónde más podemos aplicar este tipo de modelos. El tema de los parques tecnológicos es un tema que deberíamos de analizar de la misma forma, porque el mundo es global y digital. Hace poco en la pausa hablábamos del tema de los que salen graduados de la universidad y cómo migran a San Pedro Sula. Y si ves el que sale graduado de la universidad con una ingeniería, compararlo con quien tiene un trabajo digital, ¿quién gana más? Los trabajos digitales, las habilidades digitales globales tienen un peso mayor y en ese sentido tenemos que trabajar en conjunto, tripartitamente, para ir alineando ese tipo de requerimientos que necesita el país, de demandas que necesita el país para que podamos competir en este mundo que es global y digital. Nuestro compromiso como diputados en el Congreso, el compromiso del doctor Oliva, tiene que ser ese y es ese, de hacer cualquier cosa que podamos hacer para darle más competitividad al país,
generar más inversión, generar más empleo, no solamente en el sector maquila, sino que en otros sectores. Hablo del sector maquila porque es un ejemplo muy bueno. Ellos ya tienen desde el 76 de venir trabajando, y si te acuerdas antes, bueno, me acuerdo un poco, pero me acuerdo que era como medio satanizado el tema de la maquila. Ya no. ¿Por qué? Porque ellos tienen un recorrido, han aprendido de sus experiencias, sector obrero, sector trabajador. ¿Por qué no aprender de ese modelo y empezarlo a aplicar a otros sectores? Para mí es importantísimo este tema porque tiene que ver con algo muy, muy central e importante para los hondureños, que es la generación de empleo. Bueno, y para aquellos que están viendo el programa, pero que por alguna u otra razón no tienen claro lo que es el concepto zona libre, es bueno decirles que la ley de zona libre tiene como objetivo en cualquier parte del mundo conferir el estatus de zona libre a todo el territorio nacional, en donde pueden establecerse y funcionar empresas comerciales e industriales nacionales y extranjeras que se dediquen básicamente a la exportación y actividades conexas o complementarias. En estas zonas hay exoneración del pago de impuestos arancelarios, cargos, recargos, impuestos internos de consumo y demás impuestos y gravámenes de las mercancías introducidas en la zona, que tengan relación directa o indirecta con las operaciones aduaneras, de importación y exportación, exoneración del pago de impuestos y contribuciones municipales, exoneración del pago de impuesto sobre la renta. Básicamente eso es. Generan empleo y, me dice Mario, dinamizan la economía, me dice Evangelina, pero deben tener algunos ajustes, me dice. Solo los trabajadores en Choloma aportan de impuestos a la municipalidad, me dijo Evangelina. Un grupo de empresas, de 6 empresas, 66 millones el año pasado en impuestos. Entonces Evangelina se queja de las condiciones de Choloma, que Choloma se ha vuelto como un municipio así de hacinamiento, pero ahí tiene que ver también los alcaldes, las corporaciones, las políticas públicas. Si hay derrama económica hacia esas municipalidades también deben generar una infraestructura adecuada en función de las miles de personas que trabajan en esas zonas. Sé que el tema en Honduras es muy sensitivo y pasa, Mario, yo creo que pasa por deslindar cuáles empresas, qué tipo de actividad económica rinde frutos, genera empleo, dinamiza la economía sin pagar impuestos, y quienes se aprovechan de las exoneraciones para tener rentabilidad personal sin darle impuestos al Estado de Honduras. Es que eso pasa por ahí, Mario. Ustedes tienen influencia y poder como empresarios. ¿Por qué no hemos sido capaces de limpiar esos 42.000 millones de lempiras en exoneraciones y dejarlas que están rindiendo fruto y decirle a las que no, ustedes no nos han reportado dinamismo a la economía ni generación de empleo? Vamos a ir a la pausa, retornamos para hacer otra ronda. Y ¿saben qué me gustan bien estos programas? Contrastar todo esto con otros países. Contrastarlo, ver experiencias buenas, positivas, generadoras de riqueza para hacer los ajustes. Y otra cosa que me gusta de los Canaguati, y yo lo voy a admitir, tanto de Jesús como de Mario, es que están viendo el panorama económico mundial. Es decir, son ricos, si me disculpas el término, Mario, yo digo son ricos y lo digo de buena fe porque ¿a quién no le gustaría ser rico? Trabajando, esforzándose, generando empleo, reinvirtiendo el dinero original en el mismo país. Yo creo que todos, cualquier microempresario que se lanza a esta actividad es con el deseo de multiplicar su riqueza. Y yo siento que ustedes multiplican esa riqueza, generan empleo, tienen una visión de país, pero igual es bueno este tipo de comunicaciones, porque algunas cosas tenemos que decirles nosotros de lo que no nos parece bien. Por ejemplo, lo que plantea aquí Evangelina es correcto. ¿Por qué en estas empresas no pagan impuestos y los trabajadores que consumen una comidita interna sí tienen que pagarla? ¿Por qué
pagamos impuestos y pone el ejemplo de Choloma, 62 millones, y no vemos que esos millones se reinvierten en una Choloma diferente, dinámica, que le dé condiciones de vida mejor a los trabajadores. Me parece que son las cosas que también debemos analizar en contexto. La pausa y retornamos. En las condiciones actuales de Honduras, ¿cuánta inversión atraemos con la exoneración de impuestos arancelarios, pago de impuestos sobre la renta e impuestos municipales? Vamos a comentarios que nos llegan a Facebook de los hondureños. Dice Eddie Morán: Renato, es cierto, crean nuevos empleos pero con malos salarios y la mayor utilidad se la llevan los empresarios. Mejor que paguen los impuestos y que no se los roben los políticos al final. Aurora Reyes nos envía una fotografía de sus manos y dice: qué bonito habla Zona Libre, dice, y así nos explotan, que dicen que estamos quedando dañados de nuestros cuerpos por tanto movimiento repetitivo, metas de producción súper elevadas, qué tristeza, que solo piensan en el empresario y la mano de obra que la haga, los robos, no señores, dice, somos personas, no piensan en generar empleos dignos. También dice José Corea: la maquila es uno de los trabajos más explotados que hay en el país y mal pagado, y además pagamos impuestos municipales y seguro social. Yo pago 415 lempiras de seguro al mes, más el alto costo de la canasta básica, que todo alimento, artículos o prenda de vestir va el 15% de impuesto. Ya el pueblo no aguanta más injusticia, más desempleo, inseguridad, y al rico no le importa, no hacen nada, porque todos los costos salen de los empleados. A ellos solo les importan sus ganancias y no el bienestar de los trabajadores. Alan Rodríguez dice que las políticas fiscales deben ser sometidas a análisis más rigurosos, pero la actual administración está en esa línea y ya está tomando correctivos. Ojalá todo sea en función del beneficio para todos, de dejar las reglas claras y fomentar la creación de empleos en el país para que juntos saquemos al país adelante. Bendiciones a todos, dice. Pero Francis Fernando dice: patadas de ahogado, medidas extremas de último momento cuando el daño ya está hecho, nuestra imagen internacional dañada. Gracias, muchas gracias, el pueblo se los agradece, y lo dice con sarcasmo. Giovanni Flores dice: aquí solo invierten empresas de narcos, amigos de los que gobiernan, hacen grandes negocios. Eduardo dice que aquí son unos buitres, todos quieren una parte de lo que a uno le cuesta tanto esfuerzo y trabajo. Harold dice: lo malo es que con esas exoneraciones se salvan ONGs, muchas de saqueo, e iglesias evangélicas que son más fáciles de montar que un negocio. Juzgue usted. Y un último comentario, Fabricio dice: Renato y panelistas, no podemos orientar la generación de empleo solo al sector maquila, no podemos olvidarnos de un sector tan importante como es el agro. Aquí se genera empleo, pero también se asegura la parte alimentaria. Gracias por esos comentarios hondureños sobre el tema que tenemos esta mañana. En las condiciones actuales de Honduras, ¿cuánta inversión atraemos con la exoneración de impuestos arancelarios, pago de impuestos sobre renta e impuestos municipales? Esperamos su participación. Bien, estamos totalmente claros, Mario, que esos 42 mil millones de lempiras que se conceden en exoneraciones, hay que revisar qué empresas dan frutos y quiénes no, ¿no? Yo espero, Renato, que en este programa ustedes, salgamos con una imagen más clara de lo que es la industria maquiladora y lo que significa no solamente en cuestión de empleo, sino que el efecto que esto tiene en la economía nacional. Solo para que ustedes se formen una idea, datos del Banco Central: se invierten 174 mil millones de lempiras en todo lo que es la parte de compra de servicios y productos locales. Y luego la maquila genera en sueldos 34 mil millones de lempiras, o sea que hay 209 mil millones de lempiras que se meten a la economía y que lógicamente al final permiten que existe una actividad económica que se genera a través de esta influencia que tiene la maquila dentro de lo que es el aporte que hacen estas inversiones. En impuestos, lo que se ha salido por Banco Central con respecto a la exención de impuestos sobre renta, impuesto solidario y el impuesto sobre el activo neto, han dado a conocer que se exoneran 3.900 millones de lempiras. Pero los impuestos indirectos, que también son información del Banco Central, son que de manera indirecta la maquila genera 11 mil millones de lempiras. Entonces, cuando nosotros vemos los resultados, la maquila genera en forma indirecta 11 mil millones de lempiras, se le da un subsidio de 3.900, hay 7 mil millones de lempiras de balance positivo con respecto
al impacto que tiene. Estamos hablando de maquila. lempiras, no de dólares, ¿verdad? Estamos hablando de lempiras, pero estamos hablando 3.900 millones de lempiras de exoneraciones, 11.000 millones de lempiras de impuestos indirectos que paga la maquila a través de las compras que hace localmente, un balance positivo de 7.000 millones de lempiras, sumado a los 168 millones de lempiras, sumado a los 4.500 millones de lempiras, que lógicamente tiene un efecto enorme, porque lógicamente aporta más a lo que es las reservas de divisa y permiten de que definitivamente no exista la devaluación. No hay duda de que desde el punto de vista económico la maquila tiene sus elementos sumamente importantes que tienen un efecto positivo en la economía. Hay que revisar cuáles son la diferencia de los 4.000 millones a los 42 millones de lempiras. Quedan 38.000 millones de lempiras en productos exonerados. Creo que en vez de estar en ese debate, debería haber un programa por parte del gobierno donde identifiquen esas exoneraciones y que de una sola vez digamos que se puede hacer al respecto en vez de estar polarizándonos o confundiendo la opinión pública. Yo quiero darle a conocer algo bien importante, que yo creo que en ese sentido los trabajadores han tenido un papel fundamental. El 2012 entramos a un pacto donde decidimos establecer una bipartita como una forma de manejar una relación permanente de diálogo transparente y sincero, de forma de que podamos ver qué podemos hacer para estimular la actividad de la maquila, pero cómo podemos responder a las necesidades del trabajador. En ese sentido hicimos el primer pacto donde se estableció un salario de 3 años, 2013, 2014, 2015, y desde entonces nosotros vemos un repunte donde pasamos creo que de 102 millones de lempiras de trabajadores a 133.000 trabajadores. O sea que no hay duda, Renato, que por mientras nos podamos sentar a dialogar y que de alguna forma dejemos a un lado nuestras diferencias y nos concentremos en una agenda que al final es del beneficio para el país, pero que el beneficio directo lo tiene el ciudadano, las cosas pueden resultar de manera extraordinaria. Y solo quiero seguir. El alivio de deuda sale de una reunión presidente de la República, sindicato y asociación de maquiladores, porque estamos viendo la asfixia que tenían nuestros trabajadores, que no permitía que ellos recibieran el dinero suficiente para hacerle frente al problema, a sus necesidades de vida. Y lógicamente el presidente le da seguimiento al extremo que ya está aprobado el alivio de deuda. Queremos dar a conocer que somos la primera fábrica que hizo un refinanciamiento al 13% 5 años, con 9.000 trabajadores, con resultados extraordinarios. Y aquí tal vez un poquito de comercial. Los empresarios tienen que ser conscientes de manejar las iniciativas para comenzar lo más rápido posible a consolidar la deuda de los trabajadores, porque eso definitivamente le cambia la vida a los trabajadores. El programa de vivienda sale de una reunión presidente, sindicato y empresa privada, donde dábamos a conocer que era importante trabajar para ver de qué manera podíamos lograr un patrimonio familiar y permitir que nuestros trabajadores tuvieran una vivienda de tal manera de que pudieran crecer dentro de un ambiente familiar con un concepto comunitario para poder desarrollar de mejor manera a sus trabajadores. Estamos trabajando en el programa de seguro social, hemos avanzado considerablemente, esa es una bandera que tenemos tanto los trabajadores como los empleadores, porque no podemos tener un documento que nos dé la seguridad jurídica sin entender la gran responsabilidad de darle un rostro humano a lo que es esta iniciativa. Tenemos que trabajar con el Infop para formar nuestro recurso humano, tenemos que trabajar con el Seguro Social y con los hospitales públicos, tenemos que trabajar con el transporte. Todo eso orientado a ver de qué manera podemos mejorar las condiciones de vida de nuestros trabajadores. Pero luego tenemos que trabajar con los costos del puerto, con los costos de energía, con los problemas que de alguna forma tienen que ver con todo lo que al final puedan permitir que los costos puedan bajar y no tener el problema que tenemos ahorita, donde el salario de la maquila de Honduras es el más alto de América Latina. Solamente nos pasa a Costa Rica. La mitad México tiene la mitad del sueldo de... ¿De cuántos en Honduras? 8.226. ¿Cuánto? 8.226. ¿En Costa Rica? El mínimo. $380. Pero tenemos... ¿En Costa Rica? Aquí. $380 aquí. ¿En Costa Rica de cuánto es? México, que competimos con ellos, 4.400 y 4.400 es Nicaragua. Y luego Nicaragua está a $183. El mínimo. Firmaron a $187 el mínimo.
Entonces, lógicamente... Que hay que aclarar, Renato, el mínimo es el punto de partida, pero los trabajadores de la maquila no siempre están en el mínimo, están superando entre un 20 a un 25% pero arriba. El mínimo aquí es de más de 8.000 empiras. Sí, 8.226. Comparado con el mínimo en Nicaragua, que apenas llega a los 5.000 empiras. Pero esa es una base que al final, sumado a la productividad, nuestros trabajadores ganan arriba de los 13.000 empiras mensuales. Mario, solo permítame unos segunditos. Y quiero ser directa, porque yo sé que antes de la responsabilidad que tiene como coordinadora del proyecto de maquila de la CGT, me imagino que usted fue una obrera ahí en la maquila, si no es que lo sigue siendo, pero yo creo que el estatus sindical le permite ahora velar por los suyos. ¿Se sintió explotada alguna vez en la maquila usted, Evangelina? Sí, trabajé 9 años en una empresa y estoy hablando pues hace ya un poquito más de 25 años y cuando la maquila llega a Honduras llegó más la inversión asiática, que es una cultura demasiado fuerte contra nuestra cultura hondureña de respeto, ¿verdad? Y hoy en día realmente podemos decir que sí hay un enorme avance. Mire, Renato, los productos que están posesionados en cada empresa tienen protocolos, las marcas tienen código de conducta, está vigilando, se están haciendo auditorías, el respeto sobre todo, una marca no puede permitir que hayan abusos, que hayan irrespeto. Yo puedo entender la opinión de mucha gente que está opinando, probablemente algunos no conocen interioridades de la industria. Entonces, hoy en día Honduras está en un nivel de respeto en la industria de la maquila bastante grande. Yo creo que no es todo que debemos de satanizar la industria, porque no es cierto. Para eso hay 33 organizaciones sindicales y desde el momento que los trabajadores se organizaron es porque sí habían problemas y porque hoy están en unas condiciones mejores. El tema de salud laboral es prioridad de la organización sindical ahí, porque es cierto, la maquila, los movimientos repetitivos generan un problema de salud y lamentablemente tenemos un seguro social deficiente totalmente. Estamos ya, los trabajadores de la maquila ya están cansados con el tema del seguro social, además porque están pagando un dineral y no vemos el servicio que nos deben dar. Pero la maquila, es que las marcas, las mejores marcas están aquí en Honduras, fíjese, Renato, porque si usted se va a Guatemala, la mayoría de la inversión que está en Guatemala es coreana. ¿Por qué se fueron los coreanos de Honduras? Porque Honduras empezó a exigir protocolos de mucho respeto. Entonces, yo creo que, mire, nosotros tenemos una instancia ahorita a nivel de Centroamérica de organizaciones, porque qué pena tener que estar compitiendo con Nicaragua, con El Salvador, con Guatemala, con el tema salario. Nicaragua tiene $183 el mínimo, El Salvador $300, Honduras 333 y Guatemala 370. ¿Por qué no hacer una iniciativa que ya le hemos hablado? ¿Por qué no hacemos un sistema de un salario único en Centroamérica, en América Latina y no estarnos pirateando empleos? Porque ahí estamos como compitiendo, pirateándose empleos. Nicaragua ahorita está promoviendo y está conquistando una empresa de Honduras para que lleve unos empleos para allá. Nosotros estamos en el día a día, en las relaciones obreros-patronales, y hemos dicho, señores, Honduras tiene condiciones, hay que mejorar. Mire, esa canasta básica de Honduras está carísima, Renato. ¿De qué sirve entonces que estemos generando con el empresario un contrato colectivo justo, generar mejor ingreso, cuando la canasta básica lo consume? ¿Cómo se reduce la pobreza en el mundo? Generando ingresos, pero por allá como que estamos descuidando ese tema del acceso a una canasta básica. Entonces, yo creo que hoy en día decir que la maquila es una explotación, hay que tener cuidado cómo se dice y demostrémoslo y debe resolverse. Hay mecanismos de denuncias internacionales. La CGT ha hecho denuncias internacionales, ha sido la única central que ha presentado denuncias internacionales donde demostramos los abusos que habían. Honduras fue denunciado a través del CAFTA, el Tratado de Libre Comercio, y han habido avances. Hoy en día hay una ley de inspección, Renato, que no la tiene El Salvador ni Guatemala, que debemos de hacer un lobby para que también allá exista esa ley de inspección, porque hoy en día un empresario despide a un dirigente sindical, tiene 300.000 empiras de multa, violenta el derecho, el salario mínimo, tiene una multa por cada trabajador afectado. O sea, tenemos leyes
y sí ha mejorado las condiciones. Yo soy dirigente sindical desde hace más de 30 años. La maquila ha mejorado, pero nos hace falta cosas que poner en la mesa. Los trabajadores no se sienten satisfechos con algunos ingresos y algunas desigualdades. Muchas gracias, Evangelina. Permítame hacer una pausa comercial. El jueves anterior, el Congreso Nacional aprobó reformas a la ley de zonas libres con el objetivo de darle certidumbre a los inversionistas, porque ya el contrato de estas zonas libres vencía en 5 años, lo ampliaron a 10 años, 15 años, prorrogables. 15 años prorrogables, 15 años prorrogables. ¿A partir de qué año vencía? 25, o sea que es obvio desde esa perspectiva, un empresario que sepa que estará en esas condiciones de exoneración con su capital hasta el 2040 le genera más certidumbre, Pero sigo insistiendo, Honduras debe hacer una depuración en este asunto de las exoneraciones y dejar las que realmente le están generando riqueza al país y dejar de perder dinero con otras que solo sirven para el provecho personal. En esto debemos estar totalmente claros. Yo francamente insisto, no sé por qué no se produce esta depuración todavía. Mario ha escuchado aquí a la representante sindical, ella le pide a los hondureños que hablan de explotación de la maquila que tengan mucho cuidado, dice, porque desde que este modelo económico comenzó a la fecha ha mejorado mucho. Es lo que yo he escuchado de Evangelina en relación a la dignidad del trabajo y de la persona humana. Consciente ella de que hacen falta hacer unos ajustes para que el trabajador se sienta totalmente bien. Así que vamos a la pausa. Yo me gustaría, Mario, en las condiciones actuales del mundo, ver cuál es la visión de ustedes, cuál es el panorama económico, qué tenemos que hacer en función de mejorar para sacar provecho a estas condiciones económicas globales. Sé que tenemos todavía problemas político-electorales que resolver, que tenemos que seguir luchando contra la corrupción, tenemos que seguir creando certidumbre y condiciones de que el inversionista nacional y extranjero no tenga ninguna duda que si invierte en Honduras va a tener rentabilidad con su capital. El problema de Honduras no lo podemos desconocer, Mario, entre otros factores, y me disculpan que solo diga Mario, pero es que hace como 15 años que no lo miraba, Jaime, también a Juan Diego y Evangelina, que no es la primera vez que está en el programa. Las condiciones políticas del país nos han desmejorado la imagen, la cuestión del narcotráfico, los juicios, la corrupción. Hay que levantar al país y no levantarla vía decreto o porque alguien diga tienen que hablar bien de Honduras. Es que Honduras tiene que ganarse con un verdadero Estado de Derecho su imagen para que haya inversión nacional y extranjera. De momento nos quedamos con esta temática, las reformas a las zonas libres que se han aprobado y cómo esto va a generar inversión. Alguna gente dice que no, Mario, que prefiere que se pague impuestos antes de las exoneraciones, pero yo les digo algo, yo sí creo en las exoneraciones fiscales para estimular la inversión que rinden frutos. ¿Ustedes creen que el gobierno no se da cuenta de cuáles son las exoneraciones que están rindiendo frutos? Yo creo que lo llevan todo monitoreado, y si lo llevan todo monitoreado, ¿por qué no se toma la decisión? Y a eso vamos, a eso venimos, a los siguientes cuadros. Ya regresamos a Frente, gracias a Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor.
Gracias por continuar con nosotros y responder a la pregunta. En las condiciones actuales de Honduras, ¿cuánta inversión atraemos con la exoneración de impuestos arancelarios, pago de impuestos sobre renta e impuestos municipales? Vamos a Twitter, tenemos más mensajes ahí. Dice Jorge, el salario mínimo es una miseria en comparación al costo de vida en Honduras y la extorsión de impuestos. El sector maquila del empleado paga un 4% municipal más la estafa del seguro social. Calixta dice que a Honduras ya no van a querer ni venir a donar. Hace unas semanas presencié en el aeropuerto de Toncontín cómo a una pareja de norteamericanos cristianos le robaron 11,000 lempiras por unas mochilas que traían a donar y a otra muchacha porque traía muchas cosas nuevas, 7,000 lempiras. Ricardo Bonilla dice, estimado, siempre se habla de lo mismo y está bien insistir en lo que necesitamos para Honduras, más inversión, pero ya dejemos de sobrepoblar las principales ciudades, creamos condiciones para los demás departamentos del país con una mega maquila en cada departamento. Es una propuesta que hace Ricardo. También Fabricio Arias dice que se requiere inversión extranjera, sin embargo, es vital para el desarrollo de nuestra economía local que se destinen esfuerzos en fortalecer la pyme y la empresa artesanal, que es perseguida por los impuestos de guerra, los impuestos estatales, Energía Honduras, alquileres y alcaldías. René Bendaña dice que en cambio para exportar cítricos nos quieren cobrar 1.2 millones de lempiras para firmar la declaratoria de Moscamet de nuestra finca. Marlon Mengar dice que ninguna, las empresas en maquila basan sus decisiones en eficiencia, productividad, es decir, docenas producidas por hora, día y turno. Y finalmente el costo de mano de obra que en Honduras es el doble comparado con Bangladesh y Vietnam. También dice esta cuenta que se hace llamar Agente Smith, la inversión se atrae dando mejores condiciones tanto fiscales como de seguridad, pero las alejan países que no tienen gobernabilidad y que no tienen independencia de poderes, como es el caso de nuestra querida Honduras. Necesitamos un cambio de raíz para prosperar. Esos son algunos de los mensajes que nos llegan sobre la pregunta que ya les habíamos planteado al inicio del programa, se las repetimos para que continúen en la participación. En las condiciones actuales de Honduras, ¿cuánta inversión atraemos con la exoneración de impuestos arancelarios, pago de impuestos sobre rentas e impuestos municipales? Miren esta bolsita con café. Es uno de nuestros principales productos de exportación, el café. Este café es producido en Taiwán. Un hondureño que vino de Houston el viernes anterior y se casó con una vietnamita. Y son de esos hondureños con muchos ideales, que se enteran de lo que pasa en el país por los medios de comunicación. Miren, hay muchos hondureños fuera de Honduras que creen que aquí estamos en una guerra convencional, donde uno no puede salir a la calle porque lo matan. Hay hondureños que esa es la imagen que tienen del país, y con él hablábamos de todas estas cosas, pero bueno, y me regaló esta bolsa conteniendo café vietnamita, que es uno de los principales productos de esa nación, una nación que estuvo en guerra, que quedó devastada, la famosa guerra de Vietnam con Estados Unidos, y que ahora, Mario, y solo permítanme, Jaime, y lo mismo que Juan Diego, y que ahora se levanta esta nación. Yo leo por todos lados que está mejorando económicamente. ¿Cómo ha hecho Vietnam? No, ellos han ocupado, digamos, en el último informe que nosotros tenemos, han incrementado 17 billones de dólares de Estados Unidos. Mientras China perdió 89,000 millones de dólares en productos totales de Estados Unidos, ellos siguen creciendo y se siguen consolidando. Ellos todavía están creciendo 2 dígitos en lo que es la parte de exportación en textiles de Estados Unidos. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos y nosotros, Mario? Yo creo que es todo lo que es un programa ordenado de crecimiento, que eso es lo que nos hace falta a nosotros. Creo que esta ley es un primer gran paso, pero hay que seguir trabajando, como dije anteriormente. No podemos trabajar con un Infop que no esté capacitando a los trabajadores, con un seguro social que no esté respondiendo a las necesidades de nuestra gente, con problemas de tránsito y de logística que son fundamentales para poder trabajar, la simplificación administrativa, todo lo que es el gobierno electrónico, los costos de energía eléctrica, todo lo que de alguna manera tiene que incidir en lo que es la parte del costo y lógicamente la velocidad con que se están manejando las industrias últimamente. Entonces nosotros vemos a un Vietnam consciente de que hay que seguir haciendo lo que les pueden permitir a ellos ser un país competitivo y estar relacionado con lo que es el comercio electrónico, que es fundamental ahorita en estos tiempos en Estados Unidos. Les quiero poner un ejemplo. No vayamos a Vietnam, vayámonos a Nicaragua. Nicaragua creció 12% el año pasado. Aún en medio de su crisis. Aún en medio de su crisis. Ellos tienen una zona especializada donde están
todo lo que son las zonas libres y tienen un ministro encargados especializados solamente para garantizar de que definitivamente se tenga que hacer lo que al final les está permitiendo a ellos crecer el 12%. Creció en un 12% Nicaragua. La maquila. Sí. No la economía. La maquila. La maquila, sí, porque... Sí, la economía está pasando por momentos difíciles. Sí, la proyección económica en cuanto al crecimiento de ellos y eso es menor a la de Honduras. Eso hay que hacerlo aquí. Renato, pero Vietnam en este momento para Honduras es el principal peligro porque Vietnam está creciendo en empleo en la industria de maquila. No olvidemos que la maquila se mueve donde es más barato el valor hora producida. Donde es más barato la maquila se instala. Y Vietnam ahorita para Honduras es la principal competencia. Está creciendo en empleo Vietnam enorme. Y obviamente pues Nicaragua, que ahorita que es el vecino más cercano, también está compitiendo salario mínimo o un salario promedio. Y la canasta básica en Nicaragua es menor que la de Honduras. Pero hay una cosa interesante. Entonces hay que reconocer estas cosas. Acuérdense el problema que tenemos, ya no solamente es Asia, es Medio Oriente, Egipto, Madagascar, México, Marruecos, Etiopía, están teniendo crecimientos de doble dígitos, digamos, y ellos ya están creciendo porcentajes del 50%, entonces tenemos un reto muy grande para ver de qué manera podemos consolidar todo lo que es una zona económica aquí en Honduras, de tal manera que sigamos atrayendo inversiones de hilo, de telas, de tal manera de poder consolidar lo que es la cadena de suministros y de esa manera ser mucho más competitivos. El problema que nosotros tenemos es que hemos pasado de confección y hemos iniciado todo lo que es un proceso para introducir hilos y telas muy tarde, de tal manera de que el crecimiento de nosotros es demasiado lento. Cuando definitivamente nosotros estamos creciendo al 10%, Vietnam está creciendo al 12 y al 15% con cifras mucho más grandes. Ellos exportan 17.000 millones de dólares a Estados Unidos. China exporta 27.000 millones de dólares a Estados Unidos. Y nosotros apenas representamos el 3% de todo lo que es el mercado de exportación a Estados Unidos. Lo que da a conocer, Renato, es que tenemos, y usted lo dijo anteriormente, todo lo que es un espacio por delante para que si hacemos las cosas bien, seguir trabajando con los trabajadores, seguir trabajando con los gobiernos, seguir trabajando con todo lo que de alguna manera permita reducir los costos, crear el ambiente propicio para poder atraer más inversión, nosotros podemos crecer en un porcentaje mucho más alto. Mi pausa es porque cuando idealizo que Honduras puede crecer 2 dígitos, apenas la proyección de crecimiento económico está para ¿cuánto? Este año posiblemente arriba de los 300 millones de dólares, pero deberíamos... No, pero ya porcentual. 10%. No, crecimiento económico, 10%. Estoy hablando a nivel de la maquila. Usted está hablando de la maquila, yo le estoy hablando de crecimiento económico del país. 3,5%, que todavía es demasiado bajo. Cuando nosotros tenemos un crecimiento poblacional de 1.6% y tenemos 42, la última cifra, de niveles de pobreza, pues lógicamente significa que nosotros tenemos que estar creciendo entre 7 y 8 puntos para poder en poco tiempo darle respuesta a los problemas de pobreza del país. Está proyectado crecer entre un 3,5% y un 4%. Pero es muy poco, Jaime. Sí, es muy poco, por supuesto. Y ¿sabe cuál es el problema? Que nos conformamos con esos crecimientos, licenciado Renato. Nosotros tenemos que ser mucho más agresivos porque lamentablemente estamos hablando, la población económicamente activa es 4.8 millones de personas, Renato. Yo me equivoqué. 4.8 millones de personas. Y lógicamente hay un nivel de desempleo y subempleo que anda alrededor del 62%. Entonces, tenemos un montón de gente que no está metido en el mercado formal y que no tiene lo que son los servicios médicos ni los beneficios. Un simple ejercicio breve. Así como el ABC, ¿por qué no estamos creciendo 2 dígitos, Mario? Porque estamos improvisando en todo lo que hacemos. Porque estamos improvisando en todo lo que hacemos. ¿Por qué no estamos? Estamos concentrados en los 4 años de gobierno y no estamos concentrados en lo que es el mediano y largo plazo. Evangelina, ¿por qué cree usted que no estamos creciendo 2 dígitos nuestra economía? Falta seguridad jurídica, falta más voluntad del sector empresarial y más voluntad del sector gobierno. ¿Y usted, Jaime? No tenemos un plan de desarrollo a mediano plazo y la inseguridad jurídica también afecta mucho, la inseguridad política, todo eso afecta al país.
¿Y Juan Diego? Creo que no estamos siendo lo suficientemente agresivos en atraer inversiones. Eso pasa por un montón de cosas, pero al final, si nos preguntamos por qué la maquila está creciendo doble dígito, 10%, y el resto de los otros sectores no, porque de repente hay más consensos, hay más plataformas de construcción de consensos con este sector. Entonces la pregunta también es cómo podemos aprender de lo que han hecho ellos y aplicarlo a otros sectores, aplicarlo al tema agrícola, a los agroexportadores que necesitan ese empuje, aplicarlo al tema de parques tecnológicos. Podemos aprender tanto de lo que se ha hecho en el sector maquila para poderlo aplicar a otros sectores. A mí tuve la oportunidad de estar en San Pedro Sula, en una reunión que tuvimos con el presidente Oliva, y se hablaron de otros temas también. Pero si ellos pudieron llegar a consensos, si pudimos llegar a consensos, Congreso, Ejecutivo, empresa privada, para el sector maquila, ¿por qué no podemos hacerlo para otros sectores? Y crecer doble dígito en agroexportación, crecer doble dígito en temas tecnológicos. Si ellos pudieron, los otros sectores también. Solo es que tenemos que ser muchísimo más agresivos todos. Pero se necesita una agenda, Juan Diego. La Asociación de Maquiladores, primero que todo, está claramente enfocada en lo que se tiene que hacer para consolidar la industria y hacerla crecer. Y está permanentemente al tanto de todos los requerimientos internacionales con respecto al respeto a la ley de los trabajadores, al respeto de lo que es la parte de medio ambiente, a los tratados de libre comercio, a las oportunidades que se presentan, y manejamos una agenda de hoy, de mañana y de futuro. De tal manera de que nosotros tenemos una idea clara de qué es lo que tenemos que hacer. Digamos, nos dimos cuenta que había problemas de energía, inmediatamente nos pusimos e invertimos en plantas de energía donde le estamos dando energía a 10 centavos al inversionista final. Sabíamos que había un problema de infraestructura, inmediatamente se procedió a comprar tierras, se creó todo lo que es una infraestructura para poder manejar las plantas de tratamiento, los centros de capacitación, todo lo que de alguna manera podía permitir acompañar al empresario de tal manera que fuera exitoso en su iniciativa. Había una agenda, nosotros no estamos improvisando, y lógicamente hay que reconocer el trabajo que estamos haciendo con el gobierno, que yo creo que eso es fundamental, solo no lo podíamos haber hecho. Por eso es que tanto la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, como María Antonia, como las personas de la DARA, en este caso Juan José, han tenido una participación fundamental, lógicamente liderado por el presidente de la República y por el presidente del Congreso, y nosotros le damos gracias por la aprobación de esta ley, porque si no hubiéramos puesto en riesgo los 168,000 trabajadores y las inversiones que en este momento, como tú lo dijiste bien, son 2 inversiones las que estamos inaugurando. Una, un call center el día martes por la noche, y 2, lo que es esta fábrica, que es la más grande, son 65,000 metros de toda América Latina. Posteriormente, este año vamos a estar inaugurando el parque más grande de América Latina, con 168 manzanas de tierra, donde ya hay 2 fábricas, una con una inversión de $60 millones, la otra con una inversión de $170 millones. Y le hice la relación, estas fábricas van a traer como resultado, como mínimo, 12,000 nuevos empleos. Entonces, la improvisación no nos está llevando a nada, porque esta es una iniciativa que sale de los empresarios, pero después, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder tener de compañeros a los sindicatos? ¿Cómo puedo asegurarme de que este crecimiento también refleje un mejoramiento de la calidad de ellos? Yo tengo que pensar en mi trabajador, pero tengo que pensar en los hijos de mi trabajador, y tengo que pensar en las comunidades de mi trabajador. Porque de los trabajadores de la máquina, no de los míos, o sea, lamentablemente, y me disculpo por esa expresión, pero yo lo siento como que si fueran parte mía, porque somos hondureños y al final tenemos que dejar a un lado nuestros problemas ideológicos, nuestros problemas partidistas, y entender que tenemos una gran responsabilidad con Honduras. Y ahí tenemos que enmarcarnos en una agenda que nos permita identificar cuáles son los problemas que no nos permiten crecer de forma seria, ordenada, meterlos en una ruta crítica, y nos vamos a dar cuenta que los resultados pueden ser extraordinarios, porque la maquila o esta nueva ley, Renato, lo que trae es un abanico de oportunidades para nuevas industrias, pero no estamos hablando de los micro, pequeños y medianos empresarios, no estamos hablando de la gran responsabilidad de apoyar a la clase media, que es lo que nos da la paz y la tranquilidad para eventualmente tener la tranquilidad política que de alguna forma refleja un país que de alguna forma abre las puertas para que vengan inversionistas. No estamos atendiendo los problemas de salud. Nuestros pueblos son
pueblos enfermos, con altos niveles de diabetes, con altos niveles de depresión, con altos niveles de presión alta. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para manejar la parte de prevención? La coronavirus, y ojalá que tengamos tiempo de platicarla. Yo no sé si nos estamos preparando para poder eventualmente tener una crisis de coronavirus. No sé si tenemos las mascarillas suficientes. Los reactivos, por lo menos escuchamos el día viernes que ya están viniendo, pero los lugares donde eventualmente, si eso sucede, ¿cómo vamos a aislar a nuestros enfermos? No existen. Digamos, a mí me da pesar, y disculpe que me meta con esto, de que tenemos un edificio de 10,000 metros cuadrados en el Seguro Social, y tal vez usted, Evangelina, que hemos estado en esa lucha, que está abandonado y lo deberíamos de poner a la disposición. ¿Esto es en San Pedro Sula? Eso es en San Pedro Sula. Este es el hospital, como usted puede ver, este es el hospital del Seguro Social que está actuando, que está trabajando actualmente, pero aquí hay 10,000 metros cuadrados que está confiscado desde el 2009 por la Fiscalía, y que nosotros con el sindicato queremos montar el hospital de materno infantil para darle una mejor atención a la madre y al niño, y lamentablemente no hemos podido ni conseguir una cita con el fiscal. Pero al mismo tiempo, hoy que estamos hablando del coronavirus, ese hospital podría ser como un lugar para eventualmente tener los enfermos, o ya sea del dengue o del coronavirus. Entonces, no sé qué tanto estamos coordinados para entender los grandes problemas del país, y no sé si estamos coordinados para entender de que todo lo que nosotros hacemos tenemos que socializarlo de tal forma de que todos nos sintamos parte de este programa de desarrollo económico que al final nos tiene que beneficiar a todos. Honduras quiere ser grande, su gente tiene que estar mejor. Y eso es una responsabilidad que nosotros tenemos para poder garantizar, de entender de que nuestro principal elemento para poder lograr el crecimiento y nuestro principal activo es nuestra gente, y no le estamos prestando atención. Permítanme ir a la pausa para que luego Juan Diego Zelaya, Jaime Enrique Villegas y Evangelina Argueta también opinen sobre estas temáticas de importancia para Honduras. Llegamos a las 8 de la mañana con 47 minutos y las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula siguen inundadas de vehículos transitando en estas líneas rojas que se forman, y que así lo representa la plataforma tridimensional Waze, 15 kilómetros por hora en el Boulevard Económica Europea y todas esas zonas aledañas, 9 kilómetros por hora sobre el Boulevard Fuerzas Armadas, fuerte el congestionamiento. Hemos tenido una mañana intensa en este sector de los bulevares. Por ejemplo, el Boulevard Centroamérica ha estado reportando un tránsito espantoso, y todo producto de un accidente vial. Aquí esta línea de vehículos transitando a 4, 6, 11 kilómetros por hora frente a las entradas de la colonia Kennedy, y ahí justamente frente al cerrito La Felicidad. Mientras San Pedro Sula también no es la excepción. La gente que viene llegando del occidente del país para ingresar desde la CA4 y unirse a la CA5 vienen haciendo esta larga fila de vehículos, moviéndose pues muy lentamente, y seguramente llegarán tarde a hacer sus labores ahí en San Pedro Sula. El Boulevard del Este también reportó un accidente vial y ahí quedó la consecuencia. Información con inmediatez y con tecnología de punta que le presenta la Fundación Televicentro para mantenerle a usted bien informado. Bueno, comentarios finales, Juan Diego Zelaya. Bueno, Honduras no es una isla, Renato. Tenemos que ver cómo competimos en este mundo, cómo aprovechamos lo que está pasando en otras partes del mundo, de China, por ejemplo. Y eso se hace con una agenda en conjunta. Bien lo dijo Mario, es de tener agenda. Si el sector maquila ha podido tener una agenda, estoy seguro que podemos construir agenda en otros sectores también. Y lo que hablábamos entre cámaras, mucho de lo que no hemos podido lograr para tener agenda es la polarización ideológica que hay en el país. Y eso acepto, reconozco que también nosotros como políticos tenemos que pensar en no confrontar, en construir consensos, en construir diálogos para que podamos tener estas agendas que permitan atraer inversión y generar más y más empleo. De nuestra parte, hablo como bancada y hablo también en nombre del doctor Oliva, estamos en toda la disposición de construir agendas y consensos para lograr este tipo de cosas como las que estamos logrando con el sector maquila.
Jaime. Una recomendación para los amigos empresarios. Yo creo que esta nueva ley de vivienda que aprobamos en el Congreso Nacional es importantísima para que puedan desarrollar proyectos habitacionales cerca de los puestos de trabajo, evitarse el transporte, el costo que significa para un empleado moverse de lugares distantes. Es una buena oportunidad para todos los hondureños. Muchas gracias, Jaime. Evangelina. Bueno, 2020 para nosotros los trabajadores genera alguna preocupación, Renato, porque el principal consumidor del producto de la industria de maquila es Estados Unidos y en alguna medida nos preocupa, hay recesión, una mínima recesión, pero causa en algún momento pérdida de productos, pérdida de empleo. Entonces yo creo que lo importante en esto es innovar, es mantener esa cultura de diálogo y de buena fe sobre todo, y que todos en este país realmente estamos obligados a que el país salga adelante. Hay que generar certidumbre, hay que generar seguridad jurídica y yo creo que ya es momento que debemos de sentarnos a pensar en una Honduras mejor. Así es. Mario. Yo quisiera dejar plantado el hecho de que ya todo lo que es el tema económico tiene que verse con rostro humano. Quiero felicitar y agradecer el esfuerzo que hacemos con el sindicato de la maquila para poder trabajar en proyectos que permitan seguir promocionando las inversiones, pero al mismo tiempo atendiendo las necesidades de la gente. Al Congreso por acompañarnos en esta iniciativa, al presidente Oliva, que definitivamente ha sido muy amplio en ese sentido, al presidente Juan Orlando, que tiene una gran responsabilidad. He visto un cambio bastante importante en los ministros que de alguna forma se han dado cuenta que este año tiene que ser el año de nuestra gente, y para poder atender las necesidades de nuestra gente necesitamos fomentar empleo. Pero también quiero hablar con mis compañeros empresarios. No hay duda de que tenemos una gran responsabilidad. Veo muy poca participación de ellos en lo que es el programa de alivio de deuda. Es necesario entender el gran problema y la asfixia que tienen nuestros trabajadores, y hay que manejar iniciativas de tal manera que al final entendamos que nuestro principal activo es nuestra gente. Y a la sociedad en general, dejemos de echarnos la culpa unos a otros, veamos qué es lo que podemos hacer para ser diferentes. ¿Qué daría yo para que una ama de casa o personas que trabajan en las casas le podamos adoptar al niño y asegurarnos de que le podamos pagar la educación, darle la posibilidad para que se pueda formar, entender de que hoy más que nunca como hondureños nos tenemos que unir y tratar de ver a aquellos que tenemos la posibilidad de hacer la diferencia, tomar las decisiones que puedan permitir cambiar la vida, aunque sea de un pequeño. Así que yo creo que tenemos una gran responsabilidad con el futuro. Esto ya no es un trabajo de un gobierno o de un presidente, este es un trabajo de una sociedad que quiere las transformaciones que al final puedan permitir que nosotros le dejemos a nuestros herederos, a nuestros hijos, un mejor país. Y yo quiero finalizar con esto que nos ha revelado el empresario Mario Canaguati. Bien lo decía Jaime aquí internamente, no es posible, Jaime, que con falta de infraestructura hospitalaria tengamos este edificio del Seguro Social de San Pedro Sula confiscado desde 2009. Hace mucho tiempo, desde el 2009, me dice Mario. ¿Pero por qué desde el 2009? Todavía ni había llegado este muchacho, el exdirector del Seguro, Mario Zelaya, al Seguro Social. Miren, y está bien que lo plantee Mario, y ellos tienen que trabajar así, porque saben que si nos llega esa epidemia a Honduras, los trabajadores se van a ausentar. Los trabajadores enfermos del coronavirus, como ha pasado ya en otros años con el dengue, se ausentan del trabajo producto de su enfermedad. Mario estaba pensando, ¿qué escenarios tenemos ya listos por si acaso nos llega esta epidemia del coronavirus? ¿Cuántas mascarillas tenemos? Yo estoy seguro que andaríamos importando a última hora mascarillas. Hoy se están yendo para Asia. O sea, nos estamos quedando sin mascarillas. Tenemos que prever eso. Sí. China en 10 días, porque China construyó un hospital, Mario. En 10 días construyó un hospital para aislar a todos los enfermos con esta enfermedad en esa provincia. Entonces, es bueno indagar, y aquí tenemos una responsabilidad nosotros. No sé qué se puede hacer desde el Congreso Nacional con este edificio. Jaime dice, lo escuché decir hace poco, que él no se daba cuenta hasta que Mario le dijo anoche sobre este edificio.
Juan Diego, ¿sabías tú de este edificio? No, hasta ahorita. Usted sí lo sabía, ¿no? Porque, Ella ha sido porque ya han compañera- hablado con la gente del seguro. compañera de lucha en ese sentido. Hemos estado- Es un hasta pecado. Ya les dije que íbamos Sí. a ponernos una camiseta para ir a hacer huelga para ver si pedimos funciona. audiencia con el fiscal y no se nos respondió. Señor fiscal, el Estado se confisca a sí mismo, perjudicándose a sí mismo. Bien, qué cosa, qué contradicciones, ¿verdad? El Estado se confisca a sí mismo y lo peor, infraestructura hospitalaria que debe estar activa. Porque no me digan que Honduras no requiere de infraestructura hospitalaria, no me digan que San Pedro Sula con el seguro social que tiene en este momento no requiere de infraestructura hospitalaria en el seguro. Claro que la requiere. Renato, y peor para nuestras mujeres que son cabeza de hogar. Un lugar que ellas puedan tener a sus hijos con dignidad. Ese podría ser el materno infantil de San Pedro Sula. Mostremos el edificio. Y yo he escuchado a Mario inclusive que ellos han planteado que el capital privado podría ayudar inclusive a reactivar este edificio del Seguro Social en San Pedro Sula. Por favor, ojalá que con esta intervención aquí de los panelistas haya un poco de sensibilidad para resolver esa problemática. Juan Diego, muchas gracias. Gracias, Renato. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Renato. ¿Cómo quedó el España ayer? Ganamos 3-0. 3-0. Ganamos perdimos experiencia. el sábado. Motagua ganó 5-0. Motagua ganó. Muchas Gracias, Evangelina. Muchas gracias. ¿Quiere dar un mensaje final para los compañeros trabajadores de la Bueno, Maquila? yo más bien quisiera aquí comprometer a los dos diputados en la presentación que hice en relación a ese impuesto que pagan los trabajadores por consumir su alimentación. Ayúdenos en eso, ustedes lo pueden hacer. Es una reforma del 2018 que introdujeron y que el SAR está exigiendo que se pague ese impuesto y eso no es justo. Yo quisiera comprometerlos a ustedes que nos ayuden con la Asociación de Maquiladores, que ya estamos con la discusión en la mesa. Y ya estamos hablando de comida, ¿verdad? De comida. Comida procesada, que el dueño de la cafetería ya pagó un impuesto Pero y lo aquí tiene un buen diputado trabajador. de San Pedro y uno de Tegucigalpa que Bueno. con mucho gusto le podemos Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias Mario. Muy amable. Gracias. Los invito para que continúen con nuestra programación.